Entonces, ¿qué máster de la conciencia? ¿Qué onda, máster? Entonces, ¿qué máster de la conciencia? ¿Se fue o no se fue, don Juan? ¿Se liberó, entró a la tercera tensión o no entró a la tercera tensión? ¿Dónde entró, don Juan? ¿Dónde? Que muchos subí hace tiempo un video que, que causó mucha polémica, pero yo qué culpa. Es decir, acá dicen segundo anillo de poder. Aunque muchos dicen, no, nada más hay 4 libros, los primeros 4. Dicen, no, esos ya. Este lo escribió Carlitos. Yo, qué culpa, son los recuerdos de Carlitos. Dice, no, es que don Juan se fue hasta Sirio. Se fue con todo y guaraches, ¿no? Las alucinaciones no existen, dijo la gorda con firmeza. Si alguien ve de pronto algo diferente, algo nuevo es debido a que la segunda atención se ha concentrado. Pero la gorda murió de gonomanía, de importancia personal. ¿Por qué le crees? De todos modos, algo debe de concentrar la atención de la persona. Tal vez el alcohol, la locura, o quizá la mezcla de fumar del nahual. Tuviste un mosquito y este se convirtió en el guardián del otro mundo para ti, lo que relata en una realidad aparte. ¿Y sabes qué es ese otro mundo? Es el mundo de nuestra segunda atención. El nahual creía probable que tu segunda atención que tuviste fuese necesario para superar al guardián y entrar a ese otro mundo, pero no era así. De haberlo sido, habías entrado a él para no retornar jamás. La segunda atención. El nahual me dijo que estaba preparado para seguirte, pero el guardián te cerró el paso y estuvo a punto de matarte. El nahual se vio obligado a dejar de emplear plantas de poder para concentrar tu segunda atención. ¿Por qué tú solo dirigías a los aspectos pavorosos de la realidad, es decir, el punto de abajo, el punto de encaje hacia abajo, las profundidades de la tierra? Tuvo en cambio que hacerte soñar para que encontraras por otros medios. No obstante, estaba seguro de que también tu soñar sería horroroso, es decir, punto de encaje hacia abajo. No había nada que hacer al respecto. Tú seguías sus pasos y él poseía un lado horrible y terrorífico. La gorda contó que el nahual me había señalado en una ocasión un insecto rojo muy especial en las montañas de la tierra. Me preguntó si lo recordaba. Lo recordaba. Años atrás, don Juan me había llevado a una zona desconocida para mí en las montañas de México septentrional. Me hizo ver los insectos redondos, del tamaño de una mariquita, el dorso de un rojo brillante. Me dijo que debía de observarlos, sin mirarlos fijamente, hasta hacer memorizados su forma. Antes de que Genaro y él antes de que Genaro y él partieran, continuó la gorda, el nahual me llevó al lugar de las montañas en que vivían esos animalitos. Ya había estado ahí una vez al igual que todos los demás. El nahual se aseguró de que todos conociéramos a aquellas pequeñas criaturas, si bien nunca nos permitió observarlas. Ahí me dijo lo que debía de hacer contigo y lo que debía decirte. Ya te he comunicado la mayor parte de aquello que me encomendó, salvo la última cosa. Tiene que ver con aquello que has estado preguntando a todo el mundo. ¿Dónde está el nahual? ¿Dónde? ¿Y Genaro? Te diré exactamente dónde se encuentra. El nahual aseguraba que lo entenderías mejor que cualquiera de nosotros. Ninguno de nosotros ha visto jamás al guardián. Ninguno de nosotros ha estado jamás en ese mundo amarillo de azufre en que vive. Tú eres el único. El nahual dijo haberte seguido en tu entrada a ese otro mundo cuando enfocaste tu segunda atención sobre el guardián. Pretendía ir ahí contigo, tal vez para no regresar. Si tú hubieses tenido la fuerza necesaria para pasar, fue entonces cuando descubrió ese mundo de aquellos pequeños insectos rojos. Decía que era la cosa más hermosa y perfecta que se pudiera imaginar. De modo que cuando llegó para él y para Genaro,
la hora de abandonar este mundo, concentraron su segunda atención y se dirigieron a aquel mundo. Entonces el Nahual abrió la grieta, como tú mismo vistes, y entraron por ella a ese mundo, donde aguarda nuestra llegada que tendrá lugar algún día. El Nahual y Genaro amaban la belleza. Fueron ahí por exclusivo placer. Fueron ahí por exclusivo placer. El ligio era más fuerte y su segunda atención quedó fijada por el salto. Eso fue lo que ocurrió y era para nosotros. Pero es imposible decir dónde está, ni siquiera el Nahual lo sabía. Pero si está en alguna parte, es en esa cúpula. La cúpula de los nahuales. ¿Y dónde están? Esa famosa cúpula. La segunda tensión. La segunda tensión. ¿Se liberó don Juan Matus? ¿Alcanzó la tercera tensión? No, no. Nos dice la gorda, segundo anillo de poder, y también nos lo narra Armando Torres en su libro de Encuentros con el Nahual, que don Juan quedó atrapado en la segunda tensión. Quedó atrapado por su belleza, como su nombre lo dice acá la gorda. A don Juan, a Nahual y a Genaro amaban la belleza. Fueron ahí por exclusivo placer, es cierto. Esa fue la trampa. La trampa que les pusieron. No alcanzaron la liberación del águila. Saltar hacia la tercera tensión, ir más allá del águila, que era la meta, ¿no? Que nos pone en fuego interno, y que nos pone también conocimiento silencioso. Ir hacia la libertad total, ir más allá de la segunda tensión. Carlitos Castaneda tampoco la alcanza, queda atrapado. Muchos le llaman asaltado por los seres inorgánicos. Los seres inorgánicos es una etapa de la evolución, dice Carlos Castaneda. Igual don Juan Matos, al final de cuentas, aunque se prendió en fuego interno, dice en el libro de Fuego Interno que don Juan Matos, al hacer la serpiente, y también lo narra en el Don del Águila, hacer esa serpiente y irse prendiéndose con todo y guaraches, irse prendiendo con todo y guaraches, pum, 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 pero quedan ahí, atrapados en esa segunda atención, se aprenden, ¿no? Eh, Ir más allá en ascenso, ¿no? Como lo hace el maestro de maestros Jesús, ¿no? El maestro de maestros igual tiene se prende en fuego, en su resplandor. Ahí no le llama fuego interno en la Biblia, sino se le llama pues el resplandor. Una luz tremendísima, la transfiguración. Y de ahí, por eso dice, no me toques, ¿no? Le dice a unos de sus discípulos. La capacidad de irradiación es muy tremenda, la energía que está manejando en esos momentos el Maestro Jesús. Y después, pues, viene la ascensión hasta el Padre, ¿no? Él traspasa todas las atenciones, me decía un máster de la conciencia. Pero es que don Juan Matus y todos los del linaje de don Juan Matus son maestros de la atención. Ellos controlan. Sí, don Juan Matus tenía un control perfecto de la primera atención y de la segunda atención, pero de la tercera atención, al quedar atrapado en la cúpula de los nahuales por la belleza del lugar, por el placer del lugar, pues ya no alcanza lo que es la libertad total. Igualmente Carlos Castaneda, ¿no? Aunque muchos dicen que es una mentira, que la versión que se da de que Carlitos pues murió de cáncer, ¿no?
eh, y un reportaje de la BBC que está en YouTube, hay imágenes de un Carlos Castaneda, pues ya cómo va en su cuerpo físico, se va, ¿cómo se llama? Se va enflacando por la enfermedad, ¿no? Entonces se supone que no alcanzó la libertad total tampoco. Esa libertad total, ese prenderse, ese ir más allá, ese convertirse en lo que los taoístas le llaman los inmortales, ¿no? Es un conjunto de prácticas eh, de toda una vida, de toda una vida. Una vez me encontraron un amigo cuando yo estuve en Gnosis, él era gnóstico y agarraba y ya tenía como 75 años. Mi brother o más, 80 años. Y agarra y me decía, se me acabó el tiempo. Le decía, no lo voy a lograr. Y le digo, ¿por qué? Y dice, porque no tengo con quién practicar el fuego, el gran arcano. Y, y a mí ya se me acabó. Dice, se me acabó el tiempo. Encontré demasiado tarde la enseñanza, ¿no? Yo le preguntaba, ¿y si la hubiera encontrado antes? Dice, de todas maneras, muchas veces entra y sale uno, entra y sale uno. Dice, uno hay que hacer con un intento, con un propósito. Ahora sí, como dice don Juan, inflexible. Hay que seguir y seguir. Es una práctica, 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 práctica. Constante de todos los días. ¿No? Don Juan Matos también en Conocimiento Silencioso, cuando se va y ve el monstruo de su estupidez que le hace el Nahuan Julián, su benefactor, y se va, ¿no? Y se va Don Juan Matos a vivir pues, la vida cotidiana, la vida normal, la vida común y corriente. Eh, Se va por años y cuando se da cuenta que haberse separado del grupo de su maestro Nahual Julián había perdido conciencia, había perdido energía, había perdido fuerza y no le quedaba más que practicar lo que le había enseñado su maestro. Y empieza a recapitular, ¿no? Empieza a hacer sus pasos mágicos, a recapitular y a vivir como guerrero y esperar su muerte, ¿no? Hasta que el águila lo recibe su espíritu y lo escupe a don Juan Matos, ¿no? Y lo dan por muerto y regresa con el Nahuan Julián y el Nahuan Julián le dice, qué bueno que regresaste, pero te tardaste, Carlitos, no, don Juan, te tardaste, don Juan, por su boleto de la impecabilidad, ¿no? El famoso boleto de la impecabilidad. Muchas veces, pues, nos tardamos, estamos en el divagar, en la lectura y la lectura y la lectura y la lectura, la lectura de uno y otro libro, sin importar cuál sea, y no procedemos a la práctica y lo importante es proceder en la práctica para ir acumulando energía o conciencia energética, ir elevando cada vez más nuestra conciencia y nuestra energía y estar atentos, atentos en nuestra cotidianidad, porque una pequeña distracción nos roba nuestra energía. Un momento de egocentrismo, un momento de ira, un momento de importancia personal, un momento de pereza, un momento de enojo. eh, Ahí se acaba todo, ¿no? Por ejemplo, la gorda, ¿no? La gorda, dice, caminaba y se movía como don Juan. Era don Juan, ¿no? Cuando don Juan se va y en Segunda Liga de Poder nos narran esa gorda que quiere ser
como el nahual, porque ella se siente la mujer nahual, ¿no? Y se comporta, es una mujer impecable en su fuerza, en donde sigue todo al pie de la letra, lo enseñado por Don Juan, ¿no? Y sin en cambio, esta persona, esta guerrera, nos narra Carlos Castaneda que tan solo faltó un momento de egocentrismo para que ella perdiera absolutamente toda su fuerza y su conciencia, ¿no? Dice que muere de un estallido de ira, de egocentrismo, ¿no? El Nahual Julián era otro, que estaba caminaba por un sendero del filo de la navaja, un momento de lujuria y ahí acababa todo. No, muchas veces este sendero de la conciencia para llegar a esos niveles de traspasar, traspasar la tercera atención, llegar a la libertad total, pocos. Dentro de la literatura esotérica, pocos son los que llegan, ¿no? El Maestro Jesús es uno de ellos. Y creo que el único. No hay otro que haya alcanzado eso, ¿no? Todos los demás pues se van quedando en etapas de iluminación, etapas de que llegan a ese alto nivel de lo que es la, la liberación total o regresar otra vez a la tierra como maestros espirituales o maestros ascendidos para sacrificarse por la humanidad doliente, ¿no? Y regresan otra vez a reencarnar, ¿no? Y el chiste es ya no reencarnar, sino ir más allá de la rueda de reencarnaciones, ir más allá de lo que es Créter, ¿no? Dentro del árbol de la vida, e ir más allá, como lo menciona Maestro Samael Underwater en su libro de Pistisofía, ir más allá del guión 13, ¿no? A un 13. Ir más allá, fundirse de manera conscientemente con el absoluto, pero para tener esa atención y esa energía y en esa conciencia superior, esa conciencia cósmica divina superior, pues se requiere de un gran trabajo interno, ¿no? El maestro G es otra de las personas que, aunque nos dio y dejó mucho a la humanidad, a mí me causó una gran sorpresa cuando vi las fotografías del maestro G cuando fue su muerte, ¿no? Y en París cuando lo enterraron y pusieron estas piedras gigantescas, los dolmens, y ver al maestro G muerto y por esto que se inflama el cuerpo, hidropesía por exceso de alcohol, pues fue para mí algo sorprendente, ¿no? Muchas veces uno piensa que los maestros espirituales pues se van, como dice, como más bien como muchos sienten, ¿no? Y hasta se enojan, y gritan, y patalean, y maldicen, y no es cierto, a ver, enséñamelo en qué parte del libro. Dentro de su imaginación piensan que muchos se van como Don Juan Matus con todo y guaraches y se van a planetas como Sirio, se van a planetas de evoluciones de conciencia o se funden con Dios o van más allá del águila, cuando la realidad que está plasmada es otra. Son personas que o no la han leído y se crearon una imaginación en su mente o no saben leer o no entienden lo que leen, como dice Gurdier. Es importante entender a leer y no que no pase nada más en la parte eh, psíquica,
sino debe pasar en la parte emocional y en la parte física, e ir avanzando. El conocimiento debe de irse moviendo, debe de estarse en constante movimiento. Los libros deben de ser vivos, ¿no? Como la película esta de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Eh, esos libros que nosotros leemos deben de tener cierta viveza, y esa viveza se da solamente cuando nosotros empezamos a practicar lo que para nosotros consideramos bueno, ¿no? Lo que para nosotros es importante para nuestra vida, porque no para todos puede ser, a lo mejor, no sé, la enseñanza del camino con corazón. A lo mejor para una persona tomar cerveza o alcohol no tiene corazón, y sin en cambio para otra persona sí tiene corazón, ¿no? El maestro Gurdjieff pues, era una persona que tomaba mucho, ay, ¿cómo se llamaba lo que tomaba maestro Gurdjieff? Era coñac. Coñac, ¿no? Para él tenía un gran corazón tomar coñac, ¿no? Para don Juan él agarraba y decía que ni el té ni el café, nada de eso tiene corazón. Todo va dependiendo de la persona y del maestro espiritual, y lo que uno vaya sintiendo dentro de su tonalidad y su sendero. De ahí la importancia de no nada más repetir por repetir, sino poner en práctica el conocimiento para ver qué nos sirve a nosotros y qué no nos sirve, e ir trabajando por vivir ese mito, porque en sí es un mito, vivir el mito de Gilgamesh, que desde el mito de Gilgamesh, desde esos tiempos, ese mito sumerio, se ha querido alcanzar, ¿no? Alcanzar la inmortalidad del alma, ¿no? Como se menciona en el tercer grado de masonería. Alcanzar ese grado de inmortalidad, de trascender al águila, fundirse con el absoluto, ser conscientes más allá de la muerte. O como decía don Juan, convertirse en un ser inorgánico. Fuerza, Master.